Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Por allá en el año de 2016, cuando llegó a la alcaldía de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa hizo un cambio fundamental al proyecto de metro de la ciudad. Súbitamente surgió una idea nueva, radicalmente nueva, que nunca se discutió del todo en la campaña de la alcaldía. Había que cambiar los diseños del metro para que ya no fuera un metro subterráneo, como había quedado en los diseños del anterior alcalde de Gustavo Petro, sino un metro elevado. Sobre las razones hemos hablado aquí ya mucho, desde que era más bonito viajar por encima de la calle y no en un túnel como una rata, según dijo literalmente el alcalde, hasta que es más barato y menos riesgoso, como han sostenido varios estudios serios desde entonces. A pesar del cambio, en el 2016, en el mismo año que fue elegido, un optimista Peñalosa prometió que sería posible abrir la licitación para la primera línea de metro de Bogotá a finales de ese mismo año, del 2016. Es decir, hace casi 2 años. Evidentemente eso no se hizo. De hecho, las nuevas promesas del alcalde ponen en diciembre, pero de 2018, la apertura de la licitación. La licitación es este proceso para contratar a la empresa privada que construirá el metro según los requerimientos que se establezcan en unos diseños que va a dar la alcaldía. Estos incumplimientos constantes, sumados sobre todo a una historia de incumplimientos, atrás pueden ver un titular del diario El Espectador de 1969, que ya en ese momento, en el 69, hablaba de la promesa rota del metro hacía 15 años. Todos estos incumplimientos hacen que muchas personas aquí en Bogotá sean escépticas de que Peñalosa pueda dejar andando definitivamente este metro. Y ya no solamente la obra, sino la contratación del metro. Y este escepticismo ha sido además recogido por políticos que se oponen al alcalde Enrique Peñalosa y que han canalizado la insatisfacción profunda con el cambio de los diseños del metro elevado para alimentar, obviamente, sus proyectos electorales. No se les olvide que en octubre del próximo año, del 2019, elegimos al nuevo alcalde de Bogotá. Sin embargo, a pesar de los aplazamientos y de las promesas incumplidas, es cierto que este proyecto de metro de Peñalosa ha acumulado un nivel de factibilidad financiera y técnica muy importante, tanto de parte del gobierno nacional, que va a poner una parte de la plata y que ya hizo varios documentos claves que hoy, entre otros, declaran por primera vez al Metro de Bogotá como un proyecto de importancia estratégica. Además, los bancos de desarrollo internacionales, el BID, el Banco Mundial, han hecho unos compromisos iniciales que parecen muy prometedores. La pregunta entonces es si esto será suficiente. El último cálculo de la alcaldía de Peñalosa es que la obra del metro estará contratada en agosto de 2019, es decir, a 5 meses de terminar su alcaldía, teniendo en cuenta que lleva 24 meses de atraso en abrir la licitación. La gran pregunta es si alcanzará. La otra gran pregunta es si no alcanza, ¿qué pasará entonces? Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar del metro de Bogotá tenemos lo que será, yo creo que un duelo técnico-político. Darío Hidalgo es ingeniero, es investigador en transporte urbano, es técnico, pero además también político, ¿no? No, a mí solo me han elegido a la junta del edificio, no más. ¿Y cómo le fue? No tan bien. La política la trae aquí en este caso, además de un estudio técnico que ha hecho el concejal Holman Morris del progresismo, hasta hace poco el único funcionario electo que tenía la Colombia humana de Gustavo Petro, pues ya después de las elecciones legislativas está más acompañado. ¿Qué tal, Holman? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, este es un tema delicado, es un tema de ciudad, pero aquí estamos dispuestos a hacer digamos, a contarles a ustedes el control político. Digamos, yo no creo que aquí se hable de politiquería. Me parece que el tema es más delicado. A nosotros los concejales nos eligen para hacer control político. Y lo que he venido haciendo durante estos 2 años y medio es control político al proyecto de infraestructura más importante del país y más importante de la ciudad, haciendo una sola pregunta, sencilla además, en mi opinión. ¿Dónde están los estudios de factibilidad del metro elevado de Enrique Peñalosa? Entonces, a ver, yo les propongo aquí arrancar por
parte de la razón por la que hay un escepticismo en la ciudadanía acerca de este proyecto, un proyecto que se lleva prometiendo en la ciudad hace creo que más de 50 años, Mucho, sí. las primeras. 1948 hay algunas propuestas. 1948, 70 años. Sí, señor. O sea, estamos este año cumpliendo 70 años del no metro. Sí. De Bogotá. Y durante la alcaldía de Enrique Peñalosa creo que eso no ha cambiado, a pesar de que, como decía al principio, yo creo que hay unos avances importantes, y no ha cambiado porque ha habido muchas promesas incumplidas, muchos plazos que no se han cumplido, y los plazos y la promesa de plazos empezaron en el año 2016. Todo el cambio que nosotros hemos hecho, parece que en el peor de los casos nos demora unos 3 meses más de apertura de licitaciones. Eso es todo lo que se requiere, 3 o 4 meses más. 4 meses, estaríamos abriendo licitación a finales de este año. En el peor de los casos, 3 mesecitos para abrir la licitación. Eso fue en enero de 2016. Luego, digamos que ya después de varios nuevos plazos, había quedado en que el pasado lunes, cuando Bogotá cumplía años, ¿cuántos años cumplía Bogotá el lunes? 480. 480 años, esa iba a ser la fecha para abrir la licitación del Metro de Bogotá. Este 6 de agosto Bogotá cumple 480 años y vamos a tener muchas celebraciones. Vamos a hacer el anuncio junto con el presidente Santos del inicio de la licitación para el Metro de Bogotá. Esta, por supuesto, es el plato principal. Este es, según La Silla Vacía, el 6º plazo incumplido por el alcalde en estos más de 2 años que lleva de alcaldía. Y ahora entonces, después de ese último plazo incumplido, tenemos un nuevo plazo para la licitación del Metro de Bogotá. En diciembre debe abrirse la licitación propiamente dicha, en la cual podrán participar las empresas que hayan sido precalificadas favorablemente. Y esto debería llevar a que la adjudicación se haga en agosto del año próximo. Y Darío, y un artículo de La Silla Vacía, de La Silla Cachaca de La Silla Vacía, titulaba Los autogoles que se ha hecho el alcalde. Y yo creo que eso iba a decir que es el mismo el que se ha puesto estos plazos, sí, y de alguna forma el hacerlo hace que él, al incumplirlos, pues, se le devuelva. Pues sí, básicamente Enrique Peñalosa tiene el mismo optimismo de Samuel Moreno, el mismo optimismo de Gustavo Petro y el optimismo propio de... No, nos toca devolvernos a Jaime Duzán. No, pero hablemos de este proceso, porque este proceso como tal, sí, el de este metro, que empieza, que ya tiene un proceso de precalificación, que tiene créditos, que tiene COMPES, comienza con la elección de Samuel Moreno. Este proceso. Es Samuel Moreno en su elección el que pone el tema sobre la mesa y gana la alcaldía con la idea de hacer el metro. Y 4 años se toma para definir un trazado que ya estaba en el COMPES, ya estaba un COMPES pasado. Ajá. Y que ya estaba en el POT de la ciudad. Un COMPES, es decir, para la gente que no es experta en estas cosas. Es el documento de política económica y social que define, que es el Consejo de Ministros en el cual se sienta el presidente, y que Planeación Nacional le tiene que presentar un documento que cumpla unas condiciones, entre ellas la factibilidad del proyecto y otra cantidad de elementos técnicos para que el gobierno nacional pueda tomar la decisión. Eso ya estaba definido, y desde el 2006 al 2010 lo único que se hizo fue volver a definir lo que ya estaba definido. Y luego, en la siguiente administración, también con mucho optimismo, ya vamos a arrancar, se hace una ingeniería básica avanzada, un insumo genial para avanzar con el proyecto, porque determina costos y determina riesgos. Lo más valioso de la ingeniería básica avanzada es mostrar el altísimo riesgo que tiene el proyecto de Petro para avanzar. Y también define que hay que seguir adelante con una estructuración técnica, legal y financiera, y con diseños definitivos, porque la ingeniería básica avanzada es eso, sí, básica avanzada. Entonces, con esa ingeniería tampoco se hubieran podido sacar vigencias futuras ni nada de las cosas que el concejal está pidiendo, porque no era suficiente. Pero con eso nos decían, esto ya está listo, ya podemos arrancar. No era cierto. Y ahora tenemos a Enrique Peñalosa poniendo plazos que no ha cumplido, pero que ha avanzado el proyecto. El Consejo de la Ciudad aprobó las vigencias futuras para el proyecto. El COMPES aprobó el proyecto, sí, con base en los estudios que le presentaron a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. Entre la papelería que trajo el concejal está el concepto de la Financiera de Desarrollo Nacional indicando que cumple a ese nivel.
el proyecto para que sea aprobado por el COMPES. Con esa base van al Consejo, y el Consejo, que es la autoridad del distrito para definir la aprobación de las vigencias futuras, aprueba las vigencias futuras, el gobierno nacional hace su parte, entonces, se firma convenio nación-distrito. Espérese, Darío. Sí. No sé, ya va a acabar el programa, ya vamos a llegar a que se construyó el metro. No, lo único que quiero decir es, ninguno de estas personas que están al frente de esta toma de decisiones es consciente, inclusive el señor alcalde Enrique Peñalosa, de la complejidad de sacar un proyecto. Claro, no, adelante. Eso pues en 2016, tranquilo, en 3 meses. Ninguno ha sido consciente. El mismo distrito en esta administración no sabía lo que significaba negociar los créditos con la banca multilateral y los términos y los plazos y todas las condiciones, y avanzó con eso, y ya conseguimos los créditos. ¿Por qué está hoy está en cursos en...? No, porque no me ha hecho preguntas, Daniel. Yo estoy aquí escuchando al doctor Hidalgo. No, a mí como concejal de la ciudad de Bogotá, yo fui elegido para hacerle control político al alcalde Enrique Peñalosa, a la administración del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Para ayudar a avanzar a la ciudad, concejal? Este proyecto, sin lugar a dudas, es el proyecto de infraestructura más importante del país y de la ciudad en toda su historia. En la presentación que tú haces en el editorial, Daniel, tú dices financiera y técnica muy importante. Yo lo que quiero demostrar es que el proyecto de metro elevado a la fecha no tiene estudios de Enrique Peñalosa y ha sido una permanente mentira y engaño, tanto al país como para los bogotanos. Y es lo que yo puedo demostrar en 3 minutos. En 3 minutos. Entonces, ni hay estructuración financiera y técnica, Daniel. Eso es mentira. En segundo lugar, a pesar de que haya un COMPES y un CONFIS y aprobación de la banca multilateral, que parece prometedor. Tampoco, no parece prometedor, Daniel. En eso no se puede uno equivocar. Y es tan seria mis afirmaciones que me llegan a hacer una denuncia penal. Por eso esto no es un juego. Ni yo puedo aquí venir a echar globos. Por eso esa papelería de la que usted habla, doctor Hidalgo, son pruebas. ¿Ok? Entonces, hábleme un poquito de la denuncia, porque esa fue una denuncia que usted puso el pasado 6 de agosto. Entonces, la Financiera de Desarrollo Nacional, el doctor Clemente del Valle, como usted bien lo dice, doctor Hidalgo, el 15 de septiembre dice, en esta carta, dice lo siguiente, que los estudios de factibilidad de acuerdo a la ley 1682 del 2013 cuentan con estudios y diseños que han alcanzado el nivel de factibilidad requerido. ¿No es cierto? Sí. Eso es lo que exige la ley, doctor Hidalgo, usted lo acaba de decir. Usted me acaba de poner un ejemplo, COMPES. La Ruta del Sol también tenía un COMPES. Y hoy están investigados y llamados a la Fiscalía por cambiar el otro. Está construyendo, es decir, ahí hay un tema de corrupción. Pero no tener COMPES. Entonces, ¿tener COMPES entonces es ilegal? Reficar también tenía COMPES. Y son obras de infraestructura que se les inventaron un COMPES porque indujeron al error y se inventaron nada menos y nada más que la fase de factibilidad. Se dice entre técnicos que un COMPES no se le niega a nadie, ¿no? Yo creo que la historia reciente del país nos está demostrando que las obras de infraestructura más grandes del país caen en corrupción cuando no se llevan a cabo las fases de infraestructura. Y el metro elevado Enrique Peñalosa se le hizo un COMPES sin tener factibilidad y eso se llama fraude, primer delito. Y es lo que quiero demostrar a continuación. Ya dije que habían dicho que tenían todos los estudios. Sin embargo, la interventoría, este proyecto, estos estudios, porque lo que hay en este momento, en lo que estamos en este momento, Daniel, es en la fase de estudios, en la fase de factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? Es el alma de un proyecto de infraestructura, es el corazón que nos define la viabilidad financiera y técnica de un proyecto. Si usted no tiene factibilidad, la obra se le cae o cae en corrupción. Dijeron que tenían factibilidad el 15 de septiembre del 2017. Pero ¿por qué entonces el interventor del proyecto, que se llama CENER, el 13 de octubre dice, de los 23 productos en los que consiste la fase de factibilidad a la fecha, 13 de octubre, solamente tienen 6 metodologías, no productos, 6 metodologías.
Y dice al final el interventor. Los interventores son los que aprueban la calidad de los estudios para este caso. ¿Qué dice al final el interventor en fecha de octubre? Un mes después de que nos dicen que tenían todos los estudios hechos. Dicen, finalmente, indicamos que el consorcio CENER Integral, que es el consorcio Metro, ha venido desempeñando sus funciones de verificación de las especificaciones técnicas y calidad sobre las entregas parciales que ha realizado el consultor. Entregas parciales, primer punto. Y, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional, en su momento, se emitirán las aprobaciones a las versiones finales. ¿Qué quiere decir a las versiones finales, doctor Hidalgo? Pues que no habían tenido los estudios. Claro, pero eso no significa que no haya factibilidad. A las versiones finales que entregue el consultor. Sí significa que no tiene factibilidad. Esto demuestra que no había factibilidad al 15 de septiembre. No. Esto es un documento oficial, doctor Hidalgo. No, pero si es una interpretación suya. A ver, yo vuelvo y leo. No hace falta, ya lo escuchamos. No, yo vuelvo y leo. Que ha realizado el consultor y de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito por la FN, en su momento se emitirán las aprobaciones a las versiones finales que entregue el consultor, a las versiones finales que entregue el consultor. Usted conoce que el alcance del estudio concejal, hasta donde yo tengo entendido, y pues no lo he estudiado con el nivel de detalle que usted lo ha hecho como periodista, sino lo he visto... No, como concejal. Como concejal, Como concejal que me corresponde hacer control político. Como concejal que hace control político. El tema está en que los productos no son solo la factibilidad. Llega a una fase de diseño avanzado, que es el diseño preliminar que se presenta a consideración de los proponentes y que será parte del proceso final en la convocatoria final de la licitación. Y sobre esos productos, entiendo yo, es que está diciendo el consorcio interventor, pero esos no son la factibilidad. Entonces, aquí yo entiendo que estamos teniendo un debate sobre unas inquietudes que usted tiene, que usted tiene además no son inquietudes, documentadas, Daniel, no son y que usted ha llevado ante la son, justicia, son ¿cierto? Más que inquietudes, anteriormente el doctor Hidalgo ponía una frase que yo interpreto que usted es el que le dice eso al alcalde Enrique Peñalosa. No, yo no tengo ese porque nos ponen a quienes hacemos control político a hacerle creer a la gente que nos oponemos al desarrollo de la ciudad. Yo lo que pretendo, Daniel, y con esto también te respondo, es que se cumpla la ley. Lo que usted está diciendo, doctor Hidalgo, perdóneme, pero la ley es muy clara en el tema de factibilidad y me permito, por eso traje la ley, es muy corto. Sí, señor. Es muy corto, Daniel. Adelante. Ley 310 de 1996 obliga a Nación y Distrito a tener estudios de factibilidad. Si usted no tiene estudios de factibilidad... ¿Quién debe determinar si uno tiene estudios de factibilidad? Lo determina el COMPES con un documento de planeación nacional. Si usted no tiene estudios de factibilidad, no puede hacer un COMPES. ¿Y quién determina si hay estudios o no de factibilidad? En este caso, el COMPES es la autoridad según la ley, no un para este caso, no, el COMPES no hace estudios, por favor. No, por eso, pero define la factibilidad. Al COMPES, la Financiera de Desarrollo Nacional le dijo, pero volvamos a la ley. Y entonces, venga, no volvamos a la ley. Porque es decir, no, Daniel, esto es un tema muy delicado. Un juez, ¿cierto? Este es un tema muy delicado que uno tiene que precisar las argumentaciones que está haciendo. ¿Quién va a solucionar estas demandas que usted puso? Un juez de la República, una denuncia, ¿cierto? Es una denuncia. Por eso, la determinación corresponde al Poder Judicial. Pero entonces, lo importante aquí es determinar que yo hago la denuncia basada en unas pruebas. Pero será un juez el que determine si esas pruebas son suficientemente convincentes y si se ajustan a la ley y si su interpretación de la ley es la misma interpretación que tienen los jueces. Perdónme. Entonces, pero es que yo no me quiero quedar ahí. No, es que haciendo control político. No, y es que hay unos documentos oficiales. Entonces, ¿para qué existen los documentos oficiales? Pero usted lo que hace es una denuncia. Esto es un documento oficial que nos está diciendo. Y entonces, en este caso, yo no soy juez. Yo tampoco. Usted tampoco es juez. Pero y entiendo que usted ejerce control político y ya lo hizo. Correcto. Entonces lo que tenemos que esperar en este caso es que actúe la justicia si es que hay lugar para ello. Sí. ¿No? Y si las pruebas son convincentes, entonces así lo hará porque confiamos en la justicia. Y yo confío en el Poder Judicial y me parece válido que haga el control político,
pero ese control político tiene consecuencias sobre la ciudad y sobre los procesos. Claro, pero según la ley 310, pues yo no soy abogado, pero sí entiendo la ley 310, la definición del apoyo de la nación a los proyectos es sobre un documento que emite el Departamento Nacional de Planeación que tenga la factibilidad técnico-económica, socioespacial y ambiental del proyecto. Y eso fue lo que hizo el COMPES. Claro, Darío, lo que pasa es que Eso yo fue lo aquí que sí hizo el entiendo COMPES. que Bogotá Y venía en un proceso de 8 años, Por en el eso. que había invertido una cantidad de plata importante en diseñar un metro y los diseños habían dicho que ese metro debía ser subterráneo y súbitamente cuando es elegido sin que No, pero haya ahí- hecho eso claro ahí- durante la campaña, el alcalde Peñalosa se le ocurre que es que no debe ser Bueno, el metro subterráneo y ahí- que en 3 meses eso es facilísimo, eso, no, pero Usted- tirado, lo dijo ahí, eso Bueno, lo licitamos en Voy 3 a, meses. voy a decir un pasito que pasó entre la ingeniería de Euroestudios Cano Jiménez, que es el diseño de ingeniería básica avanzada de 2014. En el año 2015, por solicitud del Gobierno Nacional, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, a través de la Financiera de Desarrollo Sí. Nacional y por recomendación del Banco Mundial, hubo un proceso que se llamó Ingeniería de Valor. Sí, Ese proceso lo llevó CENER, fue el contratista que... el mismo sí, interventor, el mismo interventor de ahora. que cita ahora. Sí, ese grupo de CENER, que había sido además el que hizo el trazado de Samuel Moreno, en la administración de Samuel Moreno, indicó CENER en la ingeniería básica, en la ingeniería de valor, que para conveniencia del proyecto podrían considerarse tramos elevados. Sí. Lo dijo en el año 2015. La administración de Sobre Gustavo... todo, usted me decía antes, era el tramo sur. Sí, la administración de Gustavo Petro, por razones propias de la administración y en ejercicio de su potestad de tomar decisiones en el momento en que es el alcalde, dijo, no, es subterráneo, esa recomendación no la acogemos. En la campaña, esa recomendación salió a la luz Sí. y usted puede ver el plan de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa y dice considerar tramos elevados. Ahí dice, y luego el plan de desarrollo lo replica. Entonces, hay procesos de decisión que corresponden a cada administración y que van avanzando en el tiempo. Y este proyecto no es un proyecto que nace en el año 2016, es un proyecto que viene de atrás, viene desde el año 2006 y que viene en un proceso de definición de trazado, de ingeniería básica avanzada, de ajustes de diseño, como cualquier proceso A ver, para Daniel, avanzar. Y entonces veamos, No, esto es lo Daniel, que, lo que hay pueden- acá y aquí Perdóname, pero aquí no pueden decir que venía un proceso de un metro elevado desde el 2006, por favor. No, estoy diciendo Por que hay favor. ajustes Mire, al el proyecto secretario, en el año 2016. el secretario de Movilidad, su secretario de Movilidad, doctor Hidalgo, el secretario de Movilidad Me tengo del que- actual Todos los alcalde bogotanos, Enrique Peñalosa, Juan incluyendo- Pablo Bocarejo, incluyendo a todos los dijo, si se cambia el proyecto de metro subterráneo, que ya tiene todos los estudios, que Sí. es el Tiene proyecto todos los estudios. que es el proyecto más serio que se ha hecho. Si se cambia, no es cambiar un tornillo, es cambiar todo el proyecto. Y por eso vamos Dos, hasta el 2018. El doctor Hidalgo acaba de decir aquí una verdad, solamente una. Acaba de decir que la factibilidad tiene que ver con la viabilidad, la estructuración económica, financiera y la viabilidad Me del voy a la proyecto. pausa. Yo le pregunto, Daniel, ¿usted cree que eso se hace en 7 meses? El alcalde Y de decía hecho que no se se hacía en hizo. 3. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Bogotá cumplió recientemente 480 años. Ese día se abrió el proceso para que las empresas que quieran participar en la licitación futura del Metro de Bogotá empiecen un proceso de precalificación. No se abrió la licitación. No se abrió la Se hizo el- licitación. se Se inició el incumplió, de proceso hecho, de el plazo es por sexta vez, se Uy, incumplió el plazo no de la se puede cita. abrir, Daniel, no se puede abrir licitación sin estudios. Sencillo. Pero pues, está bien, mire, estamos de acuerdo que no se abrió la licitación y lo vimos en un mensaje del señor alcalde hace un momento que usted mismo No, pasó. después de llenar de titulares la prensa, decir, Bueno. el 6 de agosto vamos a abrir la licitación. Sí, Pero se como abrió un nosotros, proceso de preclasificación como el de las Pero se empresas inició interesadas. como el proceso ejercicio de serio. control político tuvo frutos y se dio cuenta que no todos los concejales le comemos cuento porque no pueden pasar por encima de la ley, entonces ya cambiaron el titular y dijeron, no, entonces que es un prepliego, que una cosa... Venga, Eso venía desde atrás, y Darío, porque eso lo trabajaron con la banca Y yo, multilateral. yo siento, digamos que a Ese es mí, petrista no es que a mí Peñalosa. me guste y aquí en este programa nos guste
digamos, seguir dándole vueltas lo al mismo. escepticismo alrededor de este proyecto, pero usted sale a la calle y se encuentra con lo siguiente. Esto es lo que piensa la gente de si va o no a haber metro en Bogotá. ¿Usted cree que Bogotá algún día sí va a tener metro? Difícil porque yo llevo más de 20 años esperando y nada. Venimos desde el Kenia haciendo como 3 paradas para poder llegar aquí. Y vamos a coger para el Chapinero, toca coger otros 3 buses, tenemos que coger. No, pues con las manos ladrones que hay. Si así nomás roban, se roban para hacer una carretera que sea 1 metro. De pronto en un futuro, pues ya cuando uno esté, ya digamos bajo tierra. Bueno, ya aseguraron que ya está todo aprobado y que lo van a hacer, no sé. La verdad no creo que se pueda. Y si se puede, por ahí unos 30 años. Su merced no es necesario. El sistema Transmilenio es un sistema mucho más funcional, mucho más dinámico y mucho más versátil con mucho menor costo. O sea, ¿su merced cree que es cierto eso de que el Transmilenio cumple la misma función del metro, pero es más barato? Sí, no creo. Mucha demora. La verdad no lo creo, le han pospuesto muchísimo y la verdad esos planos están en veremos desde hace mucho tiempo. Ya cuando uno esté por allá en el cementerio, ¿ya qué? Hombre, yo pienso para que unos 20 años por lo menos, y eso depende cómo siga la política. A este tiempo no creo. ¿Cuántos años le pone usted? Por ahí unos 10 años. Y si hay el metro, si lo mandan, es para los sitios donde hay transporte, pero donde no hay transporte no. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Vitelma, aquí al sur, del 20 de julio para acá, y allá padecemos por un transporte. Hace ya cuántos años nos dijeron que iba a haber la avenida de los Cerros, que era para transportes, y resulta que tumbaron casas y todo, y eso está abandonado y no. Eso es lo que se respira en la calle, un sondeo aleatorio de personas que estaban, eso es en la séptima, ahí enfrente al Parque Nacional. Por otro lado está el sueño, y aquí adelántame el render de la alcaldía. Así se vería el metro de Bogotá. Por un lado, el escepticismo de la gente, por otro lado, el sueño de la alcaldía de Bogotá. Así se vería nuestro metro. El metro elevado, eso es supuestamente la avenida Caracas. Ahí, como ven, arranca en Portal América, sube por la 1 de Mayo. Ese es el trazado de la primera línea de metro. Y por debajo va Transmilenio, es un metro mágico que no hace sombra. Según el render. Y todo blanco, ¿no? Es decir, ahí no hay hollín, ahí no hay smog, todo blanco, reluciente. Es la antítesis precisamente de lo Mire que que va no a hace pasar. sombra, pero es realmente mágico. Ah, no, sí, hay una sombrita. Sí, el render tiene sombra. Pero tenemos que pasar del render a la realidad. Todas las administraciones nos muestran render y render. Había un render muy bonito del metro amarillito, ese, el subterráneo, yo me acuerdo también. Sí. Y otro multicolor. Pero el punto básico aquí está, pues, de que discutíamos antes de esto, el proceso está en marcha, ha ido cumpliendo aprobaciones. En este momento está abierto un proceso de preselección de proponentes, la precalificación, avalada y apoyada por la banca multilateral, un proceso para la concesión que va a definir quiénes pueden participar en esa licitación. Usted me lleva a lo que tenía acá, lo que falta. Lo que falta, y entiendo yo, a grandes rasgos faltan 3 grandes pasos. Si no prospera la demanda del concejal, es que precisamente no, Daniel, eso no es correcto lo que estás diciendo. Perdóname, no es correcto. Espérese, Holman. No es correcto porque aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. ¿Quién decide lo que falta son los estudios. ¿Quién decide eso? Lo que falta son los estudios. Hay entonces una etapa que ya se abrió, que es la preclasificación de empresas. Ya hay un contrato puesto en el SECOP, en el sitio donde se ponen los contratos públicos, para que las empresas que quieren participar en la licitación, cuyas condiciones aún no se conocen, porque todavía no se han publicado los pliegos, puedan empezar a preclasificarse. Entonces, ¿existe o no existe el proceso Luego, sin que se publiquen los pliegos? El segundo paso es una publicación de los pliegos y las condiciones. La publicación de los pliegos y las condiciones, dice el alcalde, será en diciembre de este año, del 2018. Y tercero, habrá una evaluación y una adjudicación. Según la empresa Metro, se estima que se esté contratando en agosto del 2019. Entonces, eso es en teoría lo que va a pasar, Holman. En teoría porque... Legalmente está abierto un proceso legal. Porque te insisto, todo el proceso ha sido ilegal
porque Pero eso lo determinará el juez al que usted le puso la demanda. Porque no existen los estudios. Y este no es un tema menor, no es un tema de que uno se esté inventando concejal, cosas. Pero se está adelantando usted a los hechos. ¿Quién declaró ilegal el tema? El concejal Holman Morris. No, doctor Hidalgo. Y bueno, me voy a adelantar, por eso te preguntaba el tiempo. Esta prueba debe ser la noticia, diría yo, que del fin de semana. Si la cámara me... Pero, a ver, entonces... Aquí dice Empresa Metro. Aquí este loguito aquí es Empresa Metro. Este loguito aquí, Alcaldía Mayor, ¿es correcto? Esto lo está diciendo la Alcaldía de Enrique Peñalosa. Aquí dice otro loguito, Bogotá Mejor para Todos, y este documento se titula, Daniel, Informe de Supervisión Convenio 1880, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Financiera de Desarrollo Nacional. Y aquí, en los apartes, dice, avance de la entrega de productos de la consultoría. La consultoría fue contratada para hacer los estudios del metro. Entonces, este documento es del 1 al 30 de junio del 2018, ayer prácticamente. Habían dicho, le dijeron a la ciudad en septiembre del 2017 que había estudios, la interventoría. Y es la alcaldía de Bogotá, ¿Pero qué dice la interventoría? Lo que dice. Léanos y nos dice entera, porque levantamiento topográfico al 26 de marzo, levantamiento topográfico al 26 de marzo del 2018, aprobado en marzo de este año. Apenas aprobado el levantamiento topográfico. Pero Holman, aquí nos estamos otra vez metiendo en unos detalles bastante técnicos. Esto es serio. Es decir, esos detalles técnicos que a ti te... Pero es que aquí yo entiendo que usted es juez y parte. Acá. No. Usted está diciendo que ya hay que parar el proceso. Esto es una prueba de la alcaldía. Usted está ordenando parar el proceso. Pero mire que todo no es tan malo, Daniel. El estudio de tránsito. El estudio de tránsito dice al 22 de junio, informe final ajustado con últimas observaciones, entregado por la consultoría pendiente de concepto final. Este documento de la alcaldía de Enrique Peñalosa, de la empresa Metro, doctor Hidalgo, está diciendo que de los 23 productos en los que consiste la fase de factibilidad que le dijeron a la ciudad y que usted sigue diciendo que existen, 23 productos son más allá de la factibilidad. No están terminados. Pero es que la factibilidad la estableció la Financiera Nacional de Desarrollo, Holman. Y entonces yo entiendo que usted piense que esa factibilidad no se debía haber aportado, Daniel, pero es que eso no nos corresponde a nosotros determinarlo. Entonces fue un engaño, porque aquí la empresa Metro está diciendo que la factibilidad no existe. No, ahí está que no hay diciendo estudios, que hay unos productos que los productos en los que consiste la factibilidad no existen. Es que creo que lo que usted está haciendo es obviamente utilizar el hecho de que no estén todos los diseños para decir que no hay factibilidad cuando la factibilidad ya fue declarada. Porque entonces yo le podría decir, por ejemplo, dame el contrato con el Banco Mundial. Entonces, este lunes se celebró que se firmó un contrato con, además del empréstito con el BID, también hay un primer proyecto y un acuerdo con el BID y el Banco Mundial que tiene dos componentes. Este es de 196 millones de dólares y son diseños detallados, construcción inicial y supervisión del contrato de obras. El segundo componente es el fortalecimiento institucional de la política pública. Entonces yo aquí podría decir, ¿cómo la empresa de Metro está contratando un proyecto con el BID y el Banco Mundial que involucra los diseños detallados? Eso significa que no había diseños detallados y que por lo tanto no había factibilidad. No, eso significa que están contratando la ingeniería de detalle, la fase 2 del proyecto. Lo que significa que la fase 1 es a la que yo me estoy refiriendo, Daniel. Yo no me estoy refiriendo a la fase 2 del proyecto. Eso es fase 2. Pero resulta que la ley, y aquí se trata es de cumplir la ley, no se trata de otra cosa. Bueno, la ley exige que se cumpla la fase de factibilidad. Y las pruebas que yo estoy presentando es que la factibilidad, que consiste en la presentación de 23 productos, es la misma empresa Metro que está diciendo que para marzo de este año no se ha cumplido. Holman, ¿dónde dice que esos 23 productos eran la precondición de la factibilidad? Entonces, aquí eso en el contrato. Esa es la fase en la que estamos, fase 1, factibilidad. Se hace un contrato. Es incorrecto, concejal, se hace un contrato entre la Financiera de Desarrollo Nacional y el consorcio Metro. Se suscribe el 17 de febrero del año pasado hasta por 14 meses. 14 meses a mayo de este año. Para
construir y hacer la estructuración de la primera línea de metro de Bogotá. Eso se llama factibilidad. No se llama factibilidad. Esa se llama no es la factibilidad. Es la estructuración técnica, legal y financiera, que es la fase siguiente pues entonces a los ingeniería. tiene que leer el contrato, porque en ese mismo contrato dice que eso es lo que se denomina como factibilidad. Le ruego lo lea también, concejal, el proceso no puede arrancar, sin esa factibilidad, y es lo que nosotros eso lo determinará un juez. Y es lo que estamos denunciando. ¿Cuándo espera usted una decisión Entonces, sobre su demanda? Pero aquí hay cosas de sentido común. Yo vi también. que usted puso la demanda, lo vi el 6 de agosto. Yo puse la denuncia el 6 de agosto en la mañana. Y entonces esta denuncia, ¿qué va a pasar con esta denuncia? Y en la tarde me reuní con el fiscal encargado para asuntos de corrupción. ¿Y qué va a pasar con la denuncia? Al fiscal, es lo que te voy a responder, Daniel. Le pedí a la Fiscalía que acelerara la recolección de pruebas, porque todas estas pruebas están afortunadamente en el SECOP. Entonces le dije a la Fiscalía que acelere el proceso para evitar el escándalo de corrupción más grande en la historia del país. ¿Es una denuncia a quién? ¿A la alcaldía? Es una denuncia en primer lugar a Enrique Peñalosa, sí. En segundo lugar al gerente de la empresa Metro, en tercer lugar al secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo y en cuarto lugar al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Me voy a la pausa, la justicia tendrá que decidir sobre eso. Nosotros por lo pronto avanzaremos en lo que ya está proyectado en cuanto a cifras y financiación de este proyecto. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca hasta que la justicia no se pronuncie sobre las denuncias que ha hecho, entre otros, el concejal Hotman Morris. Entiendo que hay otros concejales que han interpuesto algunas medidas legales. Hay una denuncia penal también del congresista Germán Navas. De Germán por prevaricato, eso es por las vigencias futuras. Porque la administración de Enrique Peñalosa llevó al Consejo de la Ciudad de Bogotá para conseguir recursos de vigencias futuras extraordinarias. ¿Ya hablamos de esas? Sí, pero... y hasta que no se pronuncien, entonces no, eso no. Este es el trazado. Daniel, llevaron los estudios del metro subterráneo para conseguir recursos para un metro elevado. Es decir, eso demuestra que están dispuestos a violar la ley. Un juez ya dijo que eso ya se había acabado porque esas vigencias futuras, que fueron las primeras, ya vencieron. No, señor, por eso ese no fue el fallo del juez. El fallo del juez lo que dijo, efectivamente llevaron unos estudios. Los estudios del Mientras tanto, mientras la justicia no se pronuncie, apreciados bogotanos, este es el plan de la primera línea de metro de Bogotá. Y yo sí soy optimista y yo sí quiero que el metro se haga. ¿Aquí qué hacemos? Esto es lo que va a haber. Entonces, la línea azul sería la primera línea de metro que sube desde el suroccidente hacia el centro de la ciudad por la avenida 1 de Mayo, llega a la avenida Caracas y se trepa encima del Transmilenio que ya hay, reduciendo el espacio, el carril de la Caracas para carros particulares, para solo un carril de lado y lado. Se trepa el metro hasta la calle 72. Además de eso, en el paquete de metro incluyeron 3 troncales alimentadoras, que son las que están ahí en rojo. La que ven bajando por la calle 100 es la que se convierte en la avenida 68, la de más abajo es la de la avenida Boyacá y la de más abajo es la de la avenida Ciudad de Cali. El COMPES ya declaró de importancia estratégica la 68 de la Cali. Fue uno de esos COMPES, de los últimos COMPES de la administración anterior. Vienen dentro del paquete de la primera línea de metro. Es un metro, Holman, además con ñapa, con 3 troncales de Transmilenio. Claro, con varias troncales, con la avenida 68 de la avenida Cali, la carrera séptima de avenida Caracas. Todo este metro con esas troncales que usted dice que son ñapa, pero eso le cuesta a los bogotanos. Eso le cuesta a los bogotanos. ¿Saben cuánto va este metro elevado? 29.569.000.000. A ver, esa no es la cuenta que yo tengo, pero aquí yo sí les quiero pedir que me ayuden. Es el COMPES. Claro, es que el COMPES no, pero es que mire, deme este COMPES, y este COMPES es construcción del tramo primero de la línea de metro de Bogotá, también de las troncales alimentadores de la 68 de Avenida Ciudad de Cali y también de la alimentadora de Occidente, es decir, ese no es... Además de la primera línea de metro. Por eso, pero es que la primera línea de metro subterráneo con las troncales, con la avenida 68
Y los trenes de cercanía valían 15 billones de pesos. Estos son los cálculos que yo tengo. Esto vale el doble. Ayúdenme aquí a hacer estos cálculos. Yo los cálculos que tengo es que el metro de Bogotá cuesta más o menos 12.9 billones de pesos. Lo que es el metro. Nada más el metro elevado con los vagones, con todo. Cuesta 12.9 billones de pesos. Las troncales, la de la 68 y la de la Boyacá, la de la avenida Ciudad de Cali, cuestan otros 2.2 billones de pesos adicionales y eso me da un total de 15 billones de pesos. Por el otro lado, yo tengo toda la financiación y aquí no entiendo del todo, porque por un lado, el CONFIS, que es un documento de política financiera de la nación, que asegura recursos, dice que hay vigencias futuras para el metro de la nación por 15.1 billones de pesos, que es lo que a mí me da que cuesta todo el proyecto, pero entiendo que la nación no va a financiar todo el proyecto. Además de la banca internacional tenemos 600 millones de dólares del BID, 480 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones. ¿Ese es el nombre? Y tenemos 600 millones de dólares del Banco Mundial, para un total de 1.680 millones de dólares, que son más o menos 4 billones de pesos. No. Más. No, son 16 por 3, digamos. Y además el distrito tiene vigencias futuras, las que mencionábamos ahorita, aprobadas por 6.1 billones de pesos. Entonces aquí yo veo mucha más plata aprobada de la que cuesta el proyecto. Y quisiera acudir a su experticia. No, pues no es experticia, yo recurro a los documentos oficiales. Este es el COMPES. Sí. Y aquí dice, Daniel, aquí dice claramente, total del proyecto primera línea de metro tramo 1, total del proyecto, incluyendo la troncal alimentadora de la avenida 68 y avenida Cali, incluyendo la avenida Séptima y Caracas, total del proyecto 29 billones. Claro, pero es que la Séptima está por fuera del proyecto primera línea de metro de Bogotá. No, pero entonces este No, COMPES... esto es para hacer el cálculo nación-distrito. No. En el cálculo nación-distrito se incluyen todas las inversiones que hace en el distrito, que corresponden al 30%, y las inversiones que hace el gobierno nacional, que corresponden al 70%. Sí. Y incluyen todas, en ese 30% está la avenida, la carrera séptima, para efectos de apalancar recursos desde el nivel nacional. Entonces tiene razón Holman. Tiene razón en que Bueno, es el mucho COMPES. más. No, es que no, Es que es vuelvo, mucho vuelvo más. Daniel, con No, esto hay que ser muy delicado, no lo está diciendo Holman Morris. Todo lo que estoy diciendo lo dicen documentos oficiales. Esto lo dice el COMPES, pero aquí hay un grave Pero problema. tener más troncales es malo, señor concejal. No, pero espérense. ¿Atender más usuarios es malo? Doctor Hidalgo, Yo no hacer sé. proyectos de infraestructura sin estudios es corrupción. Bueno, Y es violar la ley. Carrera A mí, séptima como está en funcionario estudios. público, no está los está en estudios. Señor Cali Hidalgo, está en estudios. señor Hidalgo, Está en sobre la estudios. avenida Séptima no hay Pero estudios. además sobre la avenida Séptima se aprobaron Está en vigencias estudios. futuras adicionales. Está en Se estudios. aprobaron vigencias futuras sin estudios y hay una carta de un funcionario del IDU que dice es séptima, imposible aperturar licitación por la troncal de la avenida Séptima porque no es viable, porque no han presentado los estudios. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. A la Procuraduría que no existe. De la personería. Vamos con conclusiones. Me quedan 4 minutos antes de volver a esa costumbre de disfrutar el Twitter del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Va a haber o no metro de Bogotá? Es un proyecto irreversible como lo propone el alcalde Peñalosa. ¿Va a alcanzar a dejarlo licitado, Darío? Yo aspiro a que sí, porque la ciudad lo necesita muchas cosas además del metro, y el metro es parte importantísima de lo que la ciudad puede seguir avanzando. Es la troncal de mayor capacidad, con mayor proyección a largo plazo, que ha avanzado todos los pasos de decisión hasta el momento, que tiene en este momento un proceso abierto para preselección de proponentes, que espera abrir licitación el próximo año y contratarse el próximo año, y que ojalá esté en construcción en el año siguiente. Es una oportunidad gigantesca para la ciudad de cumplir ese sueño de tener un componente de transporte masivo de alta capacidad, que va a seguir siendo un debate, como lo vimos en este momento. Es que no llega a la campaña de la alcaldía, porque ahí entonces tendremos el problema de esta ciudad, es que no hay un acuerdo político que hace que se cambie cada 4 años. El exviceministro Alejandro Maya decía que viendo a los bogotanos cómo discutimos alrededor del metro, dice, por eso en Medellín hay metro y en Bogotá no. Holman Morris.
Daniel y queridos televidentes, bogotanos especialmente, miren, no crean ustedes que cuando la oposición hace debates políticos de control político es oponerse al desarrollo de las ciudades o de las sociedades. La historia de la humanidad nos enseña que los grandes escándalos de corrupción o las grandes tragedias de la humanidad por lo general las denuncian las oposiciones políticas o las víctimas en otros casos. En este caso, no es oponernos al desarrollo de la ciudad, es pedir que se cumpla la ley. Es decir, hay que frenar esto. Hay que frenar esto como de lugar. En los casos de infraestructura, en la historia reciente del país, Reficar, Ruta del Sol número 2, ¿por qué caen en corrupción? Porque no se cumple la ley. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que si quieren hacer el metro elevado, háganlo, pero con estudios. Y cuando usted no tiene estudios, caen en sobrecostos. Por eso aquí nadie puede decir hoy a ciencia cierta cuánto vale el metro elevado. Y bogotanos, para que se aterren, una de las cosas que a marzo no ha sido entregada en estudios, así lo dice la empresa Metro, miren esta, superestructura de vía férrea, informe final ajustado con últimas observaciones entregado por la consultoría, pendiente concepto final de la interventoría. Cuando una interventoría les dice eso, es porque todavía no ha llenado la satisfacción. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo. Este ítem es nada menos y nada más que el metro elevado, todavía a junio, perdón. Si eso hace parte o no, todavía no lo conocen, todavía no hay estudios. Entonces, se abre en enero. Es una irresponsabilidad pues si va a abrir en total. Agosto. Están jugando con sus dineros. Se me acabó el bogotanos. programa. Antes de irme, los bogotanos esperamos que el alcalde sea mejor para licitar que para redactar. Y esto se lo han echado en cara. Esta es Enredados. Esto fue de anoche en la ciclovía nocturna. Lo invito, Darío, a que trate de leer esto, no mentiras. Lo que aquellos que critican la ciclovía nocturna no parecen tener claro, es que hay varias veces más ciudadanos en cicla esta noche, que en carro. Sí, anoche habían 2 millones de personas en la calle y habían 300.000 personas en carro. Usted también espera que sea mejor para licitar que para redactar. Tal cual. Ahí sí estuvimos de acuerdo todos. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias.